Entonces, el doctor Domingo Bazán tiene un doctorado en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es profesor universitario. Imparte docencia en torno a teorías pedagógicas, epistemología de la pedagogía y diversidad e investigación educativa. Fue asesor y consultor en diversas organizaciones educativas de Chile. Fue director del área de educación, arte y cultura, director de planificación y evaluación y vicerrector académico. Actualmente es profesor en la Universidad Academia Humanismo Cristiano y en la Universidad Andrés Bello. Dirige diplomado en intervenciones pedagógicas en niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad y exclusión social. Dejo con ustedes al doctor Domingo Bazán. Adelante, doctor Domingo Bazán. Ya, muchas gracias, Omar. Bueno, saludo entonces cordialmente a todos los presentes en este espacio virtual, del cual me siento muy grato de participar y de poder expresar un conjunto de ideas que un poco han sido perfiladas por Omar en esa generosa presentación, que tienen que ver con las preocupaciones que yo he tenido como profesor y luego como profesor de profesores. En este minuto estoy fuertemente concentrado en la formación de profesores y también de psicólogos en la Universidad Chilena Cardenal Raúl Silva Enríquez. Y lo que quiero presentarles ahora con ayuda de unas imágenes podría tener que ver con unos 60 minutos y después abrir un espacio de conversación, aunque por cierto también es posible que entre medio yo pueda estar atento a consultas por el chat, en fin. Acojo esa posibilidad generosamente. Trataré de mantener un formato académico, pero a veces me distraigo y más bien me preocupo de estar cerca de ustedes, de que haya cierta empatía, aunque estemos en este escenario virtual. Así que voy a compartir con ustedes una presentación que luego se las haremos llegar. Entonces yo tengo que compartir aquí. Ya, ahí está. Ya, entonces voy a aclarar que mi doctorado en la Ramon Llull no lo he terminado, no lo terminé probablemente a esta altura de mi vida, pero fui parte de un proceso formativo que se realizó en Chile, con profesores de muy buen nivel como Octavio Fullá, a quien yo respeto, digamos, que no nos acompañe en este mundo. Bueno, pedagogías críticas del sur e inclusión educativa. La mirada que yo trabajo tiene mucho de epistemología, de cierta lectura hermenéutico-crítica de los fenómenos sociales, por lo tanto ahí también hay algunos guiños a la sociología, pero yo la nucleo, la agrupo siempre en la lectura desde la pedagogía como saber. Entonces voy a tratar de poner al inicio de esta presentación algunas condiciones de mi enmarcamiento, desde cómo yo estoy concibiendo esto de pensar una propuesta pedagógica emergente como es la mirada crítica del sur. Y luego poder conectarla hacia el final con algunas preocupaciones para quienes trabajamos en educación especial, donde yo he podido también hacer algunas contribuciones como jefe de carrera de un programa chileno de educación diferencial y, digamos, a propósito de contenidos de diversidad, potenciación de aprendizaje. Entonces, voy a mencionar 3 supuestos necesarios para esta reflexión, como una especie de minimorum filosófico, por así decirlo. El primero, yo creo que lo compartimos todos, es la sensación de crisis socioepistemológica que estamos viviendo, y esto data más o menos desde el fin de la Guerra Fría, desde una cierta mirada histórica, donde ese equilibrio que había entre 2 lecturas del mundo, una socialista y una capitalista, se vino abajo. Estoy pensando en la caída del muro de Berlín, en los años 90, ¿no es cierto? Y que significó una condición de nihilismo, como dicen algunos, de pérdida de sentido. Y la principal pregunta que nos va a afectar a nosotros en educación y luego en el tema de la inclusión es que el sentido mayor de estar en la escuela y preparándose para la sociedad es sobrevivir juntos. Me parece a mí que aprender química es tremendamente importante, pero eso tiene que ver con un telón de fondo que es la interacción entre las personas,
el profesor Patricio Alarcón, que ya estuvo acá, habría dicho sobre coexistencia. En la próxima semana el profesor Pincheira va a hablar sobre multiculturalidad y la experiencia de vivir juntos desde un punto de vista más antropológico y cultural. Entonces, efectivamente, estamos en un escenario de pérdida de sentido. Y esa pérdida de sentido es valórica. Pero también tiene que ver con una posibilidad de un cierto nihilismo positivo, como dijeron alguna vez los posmodernos, de que está bien, si nos quedamos sin nada, si se cayó todo, hagamos de nuevo las cosas, pensemos la mejor. La crisis como una oportunidad, como se dice. Entonces, ahí uno empieza a aceptar que la realidad se construye, que es el segundo elemento que yo ahí pongo como un supuesto necesario, y si se construye y está frente a mí normalizadamente, yo soy capaz de deconstruirla. Y si la deconstruyo, estoy en un escenario freiriano, por así decirlo, de reconstruir. Freire usa las expresiones repintar, remirar, redanzar, que tienen una potencia pedagógica fundamental. Entonces, yo siempre me preocupo de convencer a mis estudiantes de que la realidad es una construcción social. Eso produce algún efecto, un shock primero de cómo si yo veo el mundo objetivamente, yo toco la mesa, dicen ellos, yo bebo agua, yo bailo, pero luego uno va relativizando eso, anuncia o fundamenta que esa mesa, que ese vaso de agua son para mí significativos en la medida que en mi contexto cultural representan algo. Y por lo tanto la idea de la construcción social de la realidad da cuenta de una probabilidad quizás de un 30% de objetividad y un 70% de subjetividad. Nada es lo que es, sino lo que parece. Entonces uno empieza como a hacer un giro epistemológico entre esa idea de objetividad que tanto hemos amado y que probablemente nos ha aportado muchas cosas, como una cierta noción de ciencia o de salud o de medicina, y empezamos a transitar hacia una realidad subjetiva, que tiene que ver entonces con la posibilidad de interpretar el mundo y el valor de la interpretación, y de jugarnos en un plano no de lo concreto, sino de lo interpretativo, y yo diría de lo metainterpretativo. Y en tercer lugar, hay con una imagen que es anterior a mi existencia, pero que yo recuerdo a propósito de mi padre, por ejemplo, tíos, abuelos, esta institución llamada escuela, esta institución surgida en algún minuto histórico hace un par de siglos o 3 siglos atrás. Estoy en la idea de 3 supuestos de base para la comprensión epistemológica de lo que quiero desarrollar en esta presentación. La idea de que estamos en un contexto de nihilismo, como diría Nietzsche, o de desencanto, como dirían los posmodernos, o de pérdida de sentido. Luego, que desde los 60 las ciencias sociales y la pedagogía también se han ido acercando a una comprensión constructivista, social, de la realidad. Y en tercer lugar, yo debo dejar bastante claro o asentado que formo parte de un grupo de personas que ven en la pedagogía nuestra mirada del mundo, que se nutre, por cierto, de la psicología, de la sociología, pero que tiene una tarea de estatus epistemológico creciente, esta pedagogía para hablar de educación, ¿bien? Y esta educación en sí misma es muy desafiante, por algo le interesa a los economistas, a los politólogos, hoy día a los biólogos, en fin. Es compleja, multidimensional, en fin, voy a profundizar en eso luego. Y se expresa en esta institución llamada escuela, de la cual han surgido conceptos que estamos trabajando desde la mirada crítica, como saber escolar, escolarización, hasta lecturas como las que hace Paulo Freire, de que esta institución que debe apoyar a la familia y que depende del Estado, termina siendo opresora, domesticadora, en fin, ¿ya? Y voy a mencionar ahora 5 elementos lo más ordenado posible de contexto, que vienen a representar un discurso crítico en general en el mundo, pero después nos vamos a aproximar a un contexto crítico particular latinoamericano. Esa es la ambición, ¿no es cierto? Y siempre con categorías freirianas, si ustedes me lo permiten así, digamos. Primero, hay bastante literatura y cierta convicción de que esta sociedad es opresora. De hecho,
la Escuela de Frankfurt, entre guerras en Europa y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, nos ayudó a entender con Habermas, con Horkheimer, con Marcuse, con Adorno, que algo hay en el mundo moderno de raíz europeo-occidental, excesivamente preocupado de lo individual, de la racionalidad instrumental y de unas nociones de cientificidad y de neutralidad que prometían mucho, digamos, como progreso, como crecimiento económico, como bienestar, pero que terminaron o están todavía expresándose, como ya lo anticipó Max Weber, en una suerte de jaula de hierro. O sea, están un poco atrapados por el tiempo, por ejemplo, el tiempo como concepto moderno, con sensaciones de estrés y, por cierto, de pérdida de sentido, porque el propio Marx y el propio Freud, releídos desde esta escuela crítica de pensamiento filosófico, nos han iluminado en la idea de que somos dependientes de estructuras de dominación a un nivel material, de clases sociales, como diría Marx, y a un nivel de estructuras psíquicas, a un nivel de conciencia, como diría Freud. ¿Bien? Este es un supuesto importante y que debiera manifestarse en nosotros, profesores, pensadores, colaboradores del campo educativo, como un contexto opresor, como un contexto a transformar. En segundo lugar, como ya mencioné, y ha sido trabajado en Argentina por Pinot, por Michel Foucault en Francia, por Paulo Freire en Brasil y América Latina, bueno, y el mundo, uno de los inventos coherentes con este paradigma llamado la modernidad es la escuela, como institución, que al inicio prometía inclusión, pero que finalmente empieza a ofrecer exclusión. O sea, al estar yo en la escuela, efectivamente logro saberes instrumentales, en algún minuto lograba seguridad, capacidad para tomar decisiones, pero finalmente se imitó tanto el modelo industrial y cierta lógica capitalista de producción que, como lo refrenda cualquier película que uno vea de cine, que a mí me gusta que mis estudiantes vean, como La Sociedad de los Poetas Muertos, como Los Coristas, como El Suplente, una película argentina hace poquito, que va mostrando que la escuela como que perdió ese feeling, por así decirlo, por las cosas del humano, por el sujeto, y terminó en esta cosa que se llama el currículum. ¿Bien? Esta escuela, por lo tanto, también es incomodante. Esta escuela también uno debiera cuestionarla porque, como dice Paulo Freire, es domesticadora, es opresora. En un tercer momento, querámoslo o no, los profesores son formados para este proyecto de modernidad, para este tipo de sociedad, y también son formados para un cierto currículum como contenido que la sociedad privilegia. Y para ese currículum y esa sociedad, no es necesario un profesor libertario, no es necesario un profesor emancipador, no es necesario un profesor rebelde, al contrario. Las dinámicas de formación de profesores, bueno, básicamente en Chile, que es lo que yo conozco, tienen un nivel de exigencia de certificación y acreditación, yo diría, incomparable. Por encima de la expectativa de ser médico, por ejemplo, en Chile, o de la expectativa de ser abogado. Los profesores chilenos son evaluados en el último semestre de su carrera, en lo que se llama la carrera docente, y ahí inician una vorágine de evaluaciones tal que si 3 veces seguidas un profesor chileno no es bien evaluado, puede perder su título. Agréguele que este mismo profesor debe entrar a una universidad acreditada, y eso significa que pasó por unos ciertos indicadores de calidad muy instrumentales, de baja capacidad reflexiva. Agréguenle que estas evaluaciones están inspiradas en lo que se llama el marco para la buena enseñanza, que, como me dijo el mismo profesor Patricio Alarcón en una conversación, es el piso de calidad de lo que debería ser un profesor. No es el techo, ni es el cielo, siendo metafórico. Por lo tanto, coincidiendo con autores como José Contreras Domingo, de España, Henri Giroux, o Stenhouse, o Cary Kemis, la formación de profesores es ideologizada a través de estos mecanismos de
de acercamiento a la cientificidad positivista, etcétera. Bien, yo entiendo que esto va a ser muy difícil de cambiar porque abrir las ventanas a una formación de profesores crítica es una experiencia riesgosa para una sociedad. De hecho, el caso que conozco es de Chile y yo diría que si hay 30 universidades que forman profesores, no más de 5 tienen aspiraciones críticas. Y yo diría 2 genuinamente críticas o con ciertos resultados. El resto es una asimilación a las expectativas del mercado y de los criterios de calidad que el Estado define. Cuarto, por cierto que la expresión de las políticas públicas, su diseño, su fundamentación, su evaluación, también obedece a esta lógica de racionalidad instrumental, como diría Max Weber o el profesor chileno Juan Ruz. ¿En qué sentido? Las políticas públicas son elaboradas por expertos, y esos expertos no necesariamente son profesores que están en el aula, no son pedagogos tampoco, o sea, personas que piensan sobre la educación y obedecen a una lógica de racionalidad objetiva, es decir, un folleto parece suficiente para que un profesor se suba a la nueva innovación o se suba al carro, digamos. Una charla, unos cursos, a veces gratuitos, para incentivar que los profesores asuman los cambios que están concebidos de arriba abajo, como bengalas, digamos, que iluminan y que no dan cuenta de un estado intersubjetivo, de una construcción innovadora horizontal. En Chile, bueno, yo presenté algunos trabajos sobre esto, la profesora María Teresa Rojas, el gran profesor chileno Sergio Martinich, en fin. Hay harta lectura sobre eso en Chile que avala que las políticas públicas son de racionalidad instrumental, muy poco críticas y probablemente poco emancipadoras. Y finalmente, sobre nuestra pedagogía, que es lo que a mí me interesa aquí ir mostrando como perfectible en un sentido crítico del sur, predominan posturas teóricas de escasa profundidad en general, de baja vigilancia epistemológica, como dice ahí. La gente cita a Freire, la gente menciona a autores chilenos que quiero aquí tributar, como Claudio Naranjo, Humberto Maturana, Juan Casasus y muchas otras personas, pero no hay necesariamente una vivencia profunda de lo que implica eso reflexivamente. Está mecanizada la comprensión sobre la pedagogía. Y a veces los mismos discursos como de instituciones que yo valoro porque son importantes, pero no satisfacen estos requerimientos de profundidad teórica, como UNICEF, como la UNESCO, en Chile la OEI, porque ellos tienen una mirada supranacional, supragubernamental. O sea, para poder tener un discurso pedagógico que alinee a distintos países del norte, del sur, del este y del oeste, debe buscar unos mínimos comunes que son universalistas y descontextualizados. Así de simple. Y también por el hecho de que ya se da poco esto de teóricos fuertes. O sea, que uno diga que es freiriano, para muchas personas es romántico, es como, está de modé. Hoy día más bien la producción científica está en instituciones. Y las instituciones no necesariamente son sensibles a lo local, no son sensibles a procesos reflexivos participativos, horizontales, en fin, ¿ya? Y aquí hay que hacer un cambio de lógica. Hasta ahora las pedagogías críticas tienen un fundamento cognitivo, epistemológico, desde el norte y para el norte. Yo no voy a desconocer todas las aportaciones españolas, norteamericanas, estoy pensando en Peter McLaren, canadiense, en Giroux, francesa, Foucault, etc. Pero cada sujeto construye un saber situado. Y ese saber tiene como pretensión la comprensión del mundo, del sujeto, para el sujeto y con el sujeto. Difícilmente un saber tendrá aplicabilidad universal. De ahí que uno empieza a pensar en la búsqueda de una mirada más profunda o distinta y aparece el eje norte-sur. ¿Está bien? No es un eje geográfico, es un eje epistemológico, es un eje cultural,
Y por eso que los que hemos trabajado pedagogía crítica desde hace un rato, nos parece hoy día muy refrescante, bien digo refrescante, nos parece hoy día muy desafiante también, seguir construyendo un saber pedagógico antipositivista, de resistencia, de esperanza, pero con categorías nuevas, que cuestionen la racionalidad pedagógica que yo he tratado de mostrar hasta aquí en la formación de profesores, en el rol del Estado, en la configuración del currículum. Y eso lo encuentra uno en la racionalidad pedagógica que propone un conjunto de personas que están pensando esto desde el sur. Ese sur es América del Sur, ese sur es África, pero ese sur es sobre todo cualquier interés de cuestionamiento y de sospecha de verdades o discursos que, aunque sean potentes en lo emancipatorio, no están hechos desde acá, no están hechos desde nuestros orígenes, como quiero ir argumentando en breve. Por lo tanto, una pregunta que yo me hago acá es, ¿qué argumentos epistémicos, sociales y pedagógicos debieran fundar esta opción educativa de releer nuestras propias comprensiones críticas? ¿Bien? Y ahí uno tiene que reconocer el aporte de Boaventura de Sousa Santos con su teorización sociológica, epistemológica, de una cierta epistemología del sur, que yo la he rastreado en arquitectura. Hay arquitectura del sur, hay geografía del sur, hay psicología del sur, hay economía del sur. O sea, está impactando, probablemente no en una configuración inédita, pero sí en una configuración de sentidos nuevos y de relecturas y de recuperaciones de sentido. ¿Bien? Para poder entender entonces esta epistemología del sur y esta pedagogía del sur, debo recordar que nuestra pedagogía como saber sistemático, preocupado de la educación, siempre ha tenido una tensión entre un componente filosófico y un componente científico. De hecho, ha habido intentos de darle más peso a lo científico en la pedagogía. Yo recuerdo tratados de pedagogía científica de comienzo del siglo pasado, en 1900, 1920, que además coincide con una muy buena relación científica, intercientífica, que hizo la pedagogía con la psicología, por ejemplo. Y esa psicología obviamente estaba muy delimitada por sus intereses skinnerianos y conductistas, y le dio a la pedagogía esa dimensión científica. Pero la psicología siguió en su derrotero epistemológico libremente, y la pedagogía parece que no se dio cuenta de que había que ampliar la mirada y no solo vincularse con la psicología por un lado y con cierta psicología más positivista. De hecho, por ejemplo, John Dewey sostiene que la pedagogía es filosofía de la educación, que cuando uno mira los problemas educativos desde esta comprensión pedagógica, lo que está haciendo es preguntarse cosas como ¿qué noción de aprendizaje tenemos? ¿Qué tipo de sociedad tenemos o quisiéramos llegar a tener? Y por cierto, ¿qué roles son los que deben cumplir los actores principales del proceso educativo, como son el educador y el educando? Esas determinaciones, esas interrogantes son filosóficas. Aunque tengan correlato empírico con ciertas realidades, se sustentan desde argumentos, desde la razón. Por eso que estoy haciendo una opción filosófica, justamente de declarar que la pedagogía es esencialmente interpretativa. Cuando se ha tratado de responder a qué es la pedagogía, no tenemos todavía una respuesta única, y eso a mí no me complica, porque probablemente es todo esto. Hay algo de la pedagogía que es una técnica, que consiste en aplicar unos ciertos patrones de modelamiento, unos ciertos criterios de prácticas, en fin, tanto de enseñanza como de evaluación, y eso es una técnica, pero no solo es una técnica. Cuando se le pretende dar el carácter de cientificidad, probablemente nos equivocamos cuando la queremos comparar con las ciencias con más estatus, como la sociología o con la cientificidad de las ciencias naturales. Eso es un error, me parece a mí. Y hay una interpretación interesante, y yo diría bien freiriana, de que hay en la pedagogía una condición de estética. ¿Ya? Eso lo dice Paulo Freire. Dice que el profesor
tiene un rol fundamental frente a sus estudiantes cuando transmite una mirada sobre la belleza, una mirada sobre el orden de las cosas, una mirada sobre lo que no es, pero puede ser posible, el inédito viable, ¿ya? Esta imagen es para que ustedes puedan recordar que cuando uno se para desde la mirada pedagógica, se topa con otras lecturas que le bajan el perfil a la pedagogía. Esto que yo acabo de decir, que la pedagogía es reflexión filosófica, bueno, que también lo dijo Durkheim, ¿ah? Durkheim es un sociólogo que dictó sus primeras cátedras con su pensamiento bajo el rótulo de pedagogía y educación. Después la cambió a sociología de la educación, pero él siempre tuvo claro que cuando yo reflexiono sobre esa cosa llamada educación, estoy haciendo reflexión pedagógica. En los 80 apareció el término andragogía, en los 90 apareció el término educología. Ninguno de esos términos pudo quitarle peso a la propuesta de una mirada pedagógica relevante sobre la educación. Pero sí lo hizo una lectura muy positivista de ciencias de la educación. Estas ciencias de la educación, también llamadas ciencias auxiliares, uno las encuentra en el currículum de formación de profesores. Me parece que también en América Latina, al menos en Chile es así. Cuando uno mira un plan de estudios de un profesor, de un educador, por cierto, el fuerte es psicología. Este comentario no es antipsicología, pero es de vigilancia epistemológica, digamos. ¿Cómo puede ser un profesor que desea comprender el mundo y orientar cambios solamente formado con psicología? La psicología tiene una cierta estrechez cognitiva. Es cierto que hay psicología social y psicología comunitaria, pero la mayor parte de la psicología es individualista, incremental, descontextualizada. Entonces, hay autores en Chile como Araceli de Tesano, que es una investigadora uruguaya radicada hace muchos años en este país, que argumenta muy bien que no más psicología, gracias, y sí apertura a otros saberes que amplían la mirada del profesor, como es sociología, antropología, psicología social, economía. O sea, imagínense un pedagogo que no sepa economía frente a un mundo cuyas decisiones son cotidianamente y básicamente económicas. Frente a esta lectura positivista que tienen la mayor parte de las universidades que yo conozco, que tienen una facultad de ciencias de la educación y que dentro tienen formación de profesores, está la pretensión de algunas universidades, de algunos proyectos de formación que le hacen sentido a la pedagogía como la mirada propia. Y si uno analiza los contenidos que tiene esta pedagogía, digamos, tiene una arquitectura propia, tiene currículum, tiene didáctica, tiene evaluación y otros saberes. Lo que plantea esta imagen es que la pedagogía tiene como desafío pararse fuertemente con identidad y convicción epistemológica frente a otros saberes y no renunciar a un cierto liderazgo, como quien dice el creador del equipo de fútbol o el pivote que conduce las acciones principalmente en un equipo de básquetbol. Estamos pidiendo a la pedagogía un protagonismo que le cuesta tener porque todavía se reduce la pedagogía al aula, a la niñez, a una cierta didáctica. Y aquí estamos presentando un discurso pedagógico dentro y fuera del aula, dentro y fuera de la escuela, a propósito de la sociedad y a propósito de la reproducción social. Cuando uno se pregunta entonces, ¿qué es la educación? ¿Qué es eso que mira la pedagogía? Ciertamente, uno puede ordenar todas esas definiciones de muchos autores en tres posibles respuestas. Uno, la educación tiene que ver con transmisión de conocimiento, sin duda. Ya sea porque lo interpreto más mecánicamente, o sea, me voy hacia el conductismo, o ya sea porque lo leo desde la construcción y el aprendizaje significativo, es decir, desde el constructivismo. Y luego le agrego una tarea altamente compleja, que es la formación del sujeto, el yo psicológico, su identidad, y aquí aparece lo valórico. Pero claramente los sistemas curriculares, los sistemas educativos, están enfatizando
la transmisión de conocimientos y bastante menos la formación del sujeto. Yo diría que si algo nos une aquí en este grupo de interesados en pedagogías emergentes, es justamente la pregunta por la formación del sujeto, más que la transmisión de conocimientos. Y porque parece que está la hipótesis de que si yo me preocupo del sujeto, también me voy a preocupar por los contenidos y el aprendizaje de dichos conocimientos, pero no al revés. Ahora le vamos a agregar una tercera definición a la educación. Muy sociológica, por cierto, pero si no hay educación, la sociedad se extingue. Por lo tanto, tiene que ver con la reproducción, entendiendo que hay dos formas de reproducción. Yo aquí soy todavía biólogo, esa es mi primera carrera. Pienso en la mitosis, donde las células hijas son idénticas. Y eso es porque no hay ninguna amenaza en el contexto, y eso es porque la función es de adaptación, y finalmente de control, o sea, es más de lo mismo. Pero ustedes saben perfectamente que bajo condiciones adversas de contexto, de medio ambiente, algunos pocos seres vivos mutan, azar incluido, y son capaces de desarrollar respuestas que para contextos anteriores no tenían ningún valor, pero para contextos presentes y sobre todo futuros, constituyen posibilidad de cambio. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la escuela chilena forma niños chilenos para que lleguen a ser adultos chilenos, con sus virtudes y defectos, pero que si yo introduzco ahí una actitud de cambio, una cierta rebeldía de sentirme incómodo con ese chileno que ya existe, aparece el pensamiento crítico, el pensamiento emancipador, en fin. Si lo digo de esta manera, yo creo que se podría entender también. Es más fácil encontrar un colegio que haga bien su trabajo de entregar conocimientos que el resto de los colegios que podrían estar preocupados del sujeto o del cambio social, ¿ya? Bueno, esta es una imagen tomada de un texto de un colega, Rodrigo Larraín, que entonces me pone en una intensa profundidad social de la educación. Yo no voy a aprender química. Ese es un pretexto. Lo que yo voy a hacer es educarme y construirme como sujeto en un contexto. Y todo va a tener que ver con las textualidades que yo logre en ese contexto para poder construir relatos nuevos de cambio social, en fin. Voy a apurarme un poquito en esta parte porque yo creo que ya dejé asentada la idea de que hay un fenómeno social que ocurre por sí mismo, que ocurre independiente de que haya escuela, ocurre independiente de que haya un ministro de educación, y que tiene que ver con estar situado, con la adaptación. Por eso es que el concepto de educación tiene que ver con la persona cuando actúa en forma situada. Cuando yo me salgo de esa realidad en un sentido reflexivo, en un sentido de observación de dicha realidad con carácter reflexivo, aparece la pedagogía. La persona cuando piensa y observa la acción educativa. Esta presentación está en ese nivel. Estamos mirando ese fenómeno llamado educación desde ciertos parámetros, desde ciertas lecturas, desde ciertos valores. Y cuando yo me sitúo a un nivel de los paradigmas, a un nivel de las comprensiones más invisibles, pero más relevantes de la educación, la persona cuando piensa, observa, que piensa, observa, aparece lo epistemológico. Y las pedagogías críticas están en ese derrotero. Y la pedagogía crítica del sur es un problema epistemológico. Vuelvo a insistir en la idea de que es una lectura filosófica del mundo. Lectura filosófica que, por cierto, no está fuertemente incluida en la formación de profesores, no está presente de manera importante en las políticas públicas. Situados ahí, entonces, ¿cómo ha de ser ese mirar epistémico pedagógico que se requiere para repensar la educación? ¿Bien? Si yo me paro en una interpretación hermenéutico-crítica, que es probablemente el modo filosófico de hacer referencia al planteamiento de Paulo Freire y de otros autores, es porque yo relevo 4 cosas que están ahí en el primer párrafo. No puede haber buena educación si no hay diálogo.
si no hay conversación, si no hay entendimiento a través de actos comunicativos. Segundo, no puede haber buena educación si desconozco el carácter relacional de lo educativo. Estas son aportaciones de la mirada hermenéutica, de la mirada crítica. La intersubjetividad, que llaman algunos, la coexistencia, como nos muestra Patricio Alarcón, el tema de la convivencia. Tercero, la educación no será nunca la mejor posible si yo desconozco el contexto, si yo pienso que existe una realidad objetiva y universal, y por lo tanto me despreocupo del plano multicultural y leo la realidad en un sentido monocultural. Hay reformas educativas que se han hecho en Chile que podríamos llamar de pedagogía comparada, pero de pedagogía comparada positivista, de un personero que viajó a otros países y observó una experiencia exitosa y le pareció que había que traerla a Chile como afuera. Y a veces el entusiasmo de nuestras autoridades, de ciertas personas que toman decisiones, lleva a meter esa innovación venida de afuera, de contextos que no son los nuestros, y terminan en una ley. Por ejemplo, una de las leyes que más aporta o importa a las educadoras diferenciales o educadores especiales o psicopedagogos se refiere a la diversificación curricular para generar procesos inclusivos a partir de una técnica que se llama el DUA. ¿Está bien? El DUA es una técnica interesante, digamos, pero el DUA no inventó la diversificación curricular. Ya existía teóricamente antes. Pero el punto es que el DUA quedó instalado en un decreto. Es bastante extraño que una técnica sea oficializada en un decreto. ¿Bien? Entonces, lo dialógico, lo relacional y lo situado. Y por cierto, lo reflexionado. No puede haber acto educativo si no hay reflexión, si no hay discernimiento, si no hay pensamiento capaz de cuestionar los saberes propios, los saberes previos, el contenido, en fin. Por eso que esta mirada hermenéutico-crítica, todavía no del sur, pero estamos para allá, le exige a los profesores que sepan enseñar su contenido. El profesor de química debe saber química para enseñar bien la lógica de la química, esto que Ibn Ballard llama la transposición didáctica. O sea, saber química para enseñar química. Hacer de la química lo que era un saber sabio, volverlo un saber sabido. ¿Bien? También desde aquí uno le pide a los profesores que formen para la vida los elementos coexistenciales, intersubjetivos, valóricos. Y por cierto, la pedagogía crítica o hermenéutico-crítica me alienta a que el sentido último de lo educativo sea la liberación del sujeto, la autonomía. Por ejemplo, yo estoy viendo la tesis de unas psicopedagogas en Chile que están haciendo una propuesta de potenciación cognitiva o de ralentización, dicen ellas, del deterioro cognitivo de adultos mayores. ¿Está bien? Cosa que me interesa porque estoy ahí en la edad. Pero son mis tesistas. Y yo les digo, pero ¿qué diferencia a esta tesis de ustedes con su propuesta de otras propuestas? Entonces ellas me dicen, es que somos críticas. Ya, pero justamente, ¿qué tiene lo crítico que le da un plus o una mirada distinta a un programa de potenciación cognitiva de adultos mayores? Y les cuesta entender que cualquier intervención psicopedagógica tiene que apuntar a la autonomía, o como diría Freire, a una calidad de vida, a una dignidad, a un bienestar. Pero deben ponerle un norte, un sentido ético. ¿Bien? Ya. Entonces, he tratado de argumentar que hay un contexto de crisis, hay unas condiciones de reconocimiento de circunstancias opresoras, y también hay una valoración de unas ciertas pedagogías críticas que se nutren del pensamiento, sobre todo de la Escuela de Frankfurt, que es un pensamiento crítico del norte, pero que a esta altura no nos satisface o no nos da cuenta suficiente de lo que podemos hacer nosotros en el sur cognitivo. Ahí con esa frase que se le atribuye a Benedetti,
el sur también existe, aunque está también en una canción de Serrat. Uno empieza a tomar en cuenta el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, estamos hablando hace unos 20 años ya, que nos convoca a preguntarnos, ¿es posible una pedagogía que se sitúe desde el sur? Que dialogue con esa pedagogía del norte y que por último reconozca los vínculos o las relaciones de continuidad. ¿Es posible entonces construir una epistemología o reconocer una epistemología latinoamericanista? Ya. Esto, estimados y estimadas, es un libro abierto. Es un libro que se está escribiendo. Es un libro que yo diría está en los primeros 3 capítulos. Y todavía queda un sinnúmero de capítulos por escribir, porque este discurso tiene que ver con la necesidad de reconocer que en América Latina hay y ha habido experiencias intelectuales, culturales, por cierto, pedagógicas, económicas, que merecen ser recuperadas. Yo le digo a mis tesistas, intente una aproximación desde la psicología y de experiencias terapéuticas y modelos terapéuticos del sur. Un grupo de estudiantes me comentó que descubrió, porque es descubrir, ¿eh? Es como cuando ese joven en tu casa, que es tu hijo, se mete en tus vinilos, en tus discos, y encuentra a Creedence, y le fascina, y dice, papá, pero ¿y este grupo? ¿De dónde salió? O si me voy más atrás, puede que descubra a Gardel. O descubra que en Argentina hay un grupo de jóvenes que tocan tango, tecnotango y versiones de tango que son frescas, que son renovadoras, que son fundamentales para seguir pensando el presente y el futuro de nuestros países. Aquí pasa lo mismo. Nos estamos encontrando con personajes, con personas, con ideas que han existido siempre, pero que tenemos que ponerlas sobre la mesa. Voy a mencionar a Gabriela Mistral, poeta chilena, indigenista, de pensamiento multicultural, que no tuvo buena existencia en nuestro país por razones varias, digamos, y terminó viviendo fuera de Chile, pero se está releyendo. Bueno, entre otras cosas, la dictadura militar la privilegió por encima del otro premio Nobel que tenemos, que es Pablo Neruda, y le hizo muy flaco favor a Gabriela Mistral porque la pintó neutral, la pintó ingenua, la pintó simple. Y todo lo contrario del pensamiento de Gabriela Mistral. Hace como 5 años, una editorial de una universidad de Viña del Mar publicó un texto muy interesante y efectivamente se están abriendo las tesis, las investigaciones para repensar el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. El punto es que esto entonces es una invitación a valorar, recoger, integrar y divulgar aportes culturales, sociales, políticos, educativos, que podríamos decir con Gramsci que son contrahegemónicos, ¿bien? Que se resisten al paradigma dominante que yo planteé hace poco, que se basa en la modernidad, la cientificidad, el positivismo. Por ejemplo, hay una forma de religiosidad latinoamericana propia que tuvo en Brasil la figura mayor probablemente de que es Leonardo Boff. Estoy hablando de la teología de la liberación. Me refiero en Perú a Gustavo Gutiérrez, en Chile, Ronaldo Muñoz. Los lazos y las convergencias humanas e intelectuales entre Leonardo Boff y Paulo Freire están estudiadas. Ambos vivieron un cierto exilio. Hay un exilio teológico y hay un exilio político. A eso me refiero. Bueno, hay una filosofía latinoamericanista desde México hasta acá, con Leopoldo Sea y el argentino-mexicano, porque finalmente está radicado allá, Enrique Dussel. Hay una cosmovisión indigenista que estamos recién procurando comprender. En Chile esto tiene tremenda importancia porque tenemos una llamada zona de conflicto mapuche en el sur, un pueblo que finalmente terminó
masacrados, como muchos pueblos indígenas en América Latina. Hay autores que calculan en 60 millones de pérdidas humanas producto de la colonización en el siglo XV hasta ahora, ¿ya? Tenemos también que recuperar expresiones culturales del sur, por ejemplo, el muralismo de Diego de Rivera, de Siqueiros, el surrealismo mágico de la literatura, la música. Probablemente nuestra música tiene ese sincretismo, esa combinación, esa creatividad que es valorada fuera de Chile, pero muchas veces no acá. ¿Está bien? De hecho, nosotros en Chile deberíamos todos hacernos un examen de ADN para determinar el origen, específicamente porque nos sentimos todos arios, nos sentimos todos blancos, nos sentimos todos cargados de genes que no nos corresponden, ¿ya? Bueno, y en lo educativo, por cierto que está la figura de Paulo Freire, pero 200 años antes ya hubo otro personaje señero en una comprensión educativa propia del sur, que es Simón Rodríguez. Quiero decir que Simón Rodríguez tiene varios paralelos con Paulo Freire en lo que se refiere a Chile. Estuvo en Chile, hizo una experiencia educativa, estuvo cerca de 5 años, no lo trataron bien y terminó aburriéndose y yéndose, pero publicó, al igual que Paulo Freire, un texto cumbre en Chile, que es La pedagogía del oprimido, y un par de textos de Simón Rodríguez que están siendo revisitados, también tiene que ver con nuestra historia chilena, digamos. Yo no sé si fue bueno para ellos o malo haber vivido en este Chile tan normalizador y tan hegemónico, pero son experiencias que hay que ir recuperando. Entonces, estamos hablando de una pedagogía crítica del sur que cuestione la escuela, que la interrogue, que formule nuevos sentidos desde una mirada reflexiva. Y algunos casos se están dando. E insisto, lo que hay que hacer es invitar a todas las personas a sistematizar, a profundizar en esto. Voy a mencionar algunos casos que yo conozco, por ejemplo, Marcelo Garrido, un geógrafo chileno, María Gabriela Miranda, una profesora chilena, y un colega, Rodrigo Sangüesa, han hecho investigaciones, tesis, estudiando el espacio educativo desde un concepto que es filosófico de Marc Augé, pero interrogando la cultura chilena y la escuela como un espacio educativo que es considerado un no lugar, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, una huella de investigación posible para repensar la institución educativa en su dimensión material. Pero no me refiero solo a una pared que yo no puedo atravesar, sino que cómo esa pared me afecta a mí psicológicamente y cómo esa escuela, finalmente, como diría Foucault, es un panóptico. Los mejores arquitectos chilenos siguen haciendo las escuelas como si fueran psiquiátricos o cárceles, ¿bien? El mexicano Marco Raúl Mejía ha hecho distintas aportaciones sobre la epistemología del sur a propósito de la investigación-acción, por ejemplo, de formas de producir conocimiento. El chileno Patricio Alarcón, que estuvo aquí la semana anterior, si no me equivoco, o anteanterior, con sus textos sobre pedagogía de la ontoempatía, de la progimología o de la coexistencia, da cuenta de una postura filosófica que niega finalmente al protagonista de la fiesta, que es el niño o la niña. El chileno Juan Rus, lamentablemente fallecido hace unos 3 años, quien nos aportó muchísimo sobre la necesidad de articular racionalidad instrumental con racionalidad valórica, y que las reformas educativas son lamentablemente instrumentales, aunque se vistan de valóricas, ¿bien? El chileno Humberto Maturana, también fallecido hace un par de años, con su biología del amor, y el también chileno Juan Casasus, que nos acompaña todavía, tiene un programa de posgrado muy interesante en educación emocional. Ellos nos han permitido entender que la escuela invisibiliza, que la escuela deslegitima. El chileno Carlos Calvo, que participó hace poco del intento anterior de una nueva constitución en Chile, también ha publicado muchísimo y pensado mucho, y aquí rescato su metáfora de que hemos llegado a pensar que la escuela
reproduce la sociedad y que por eso hay que ir a la escuela para aprender cómo es el mundo. Pero ocurre que ese contenido que la escuela entrega equivale al mapa que dibujó un cartógrafo queriendo hacer la realidad más real, pero no es el territorio. Y cualquiera sabe que el mejor mapa esconde, invisibiliza, segrega parte de la realidad que yo debiera conocer vivencialmente. ¿Bien? El argentino Pablo Pinó y su metáfora de la escuela como una máquina, el también argentino y connotado Carlos Escliar, que es muy fuerte su aportación a la educación diferencial, como voy a sugerir luego. Me sumo con mi amigo y colega Miguel Ángel Cayul, que hemos trabajado sobre la escuela democrática y la sociocreatividad, y por cierto, Paulo Freire, que me parece a mí que es el principal pedagogo crítico, hermenéutico, el principal protagonista de cualquier pedagogía emergente. Ese es mi entusiasmo, ¿ya? Si yo me veo ahora obligado a decir, ya, profesor, diga, ¿pero qué caracteriza una pedagogía crítica del sur? Diría, bueno, estamos tratando de entenderlo. Estamos tratando de visitar distintos autores como los que ya mencioné para ir encontrando elementos que no son inéditos en el sentido de que no han sido mencionados, solo que están puestos aquí uno al lado del otro en una configuración comprensiva que le da identidad a la reflexión de Chile, de Argentina, de Nicaragua, de Centroamérica, de Brasil. El chileno Víctor Jara tiene una canción en la cual dice: canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Es decir, aquí no hay necesariamente un elemento de originalidad, de que nadie lo haya pensado antes, sino que es un intento de hacer confluir estas formas de pensamiento al interior de un paraguas que podemos llamar pedagogía del sur o pedagogía crítica del sur, y al interior de un gran paraguas más grande que es pedagogías emergentes, que implican riesgo, que implican coraje, que implican cierta rebeldía. ¿De acuerdo? Rasgo entonces que uno podría atribuirle a la educación como fenómeno percibido desde esta pedagogía crítica. Primero, siempre lo educativo es inédito y singular. De aquí uno puede sacar un sinnúmero de inferencias o de juicios posteriores. Por ejemplo, ¿cómo evaluar aquello que es inédito y singular? La mayor parte de las formas de evaluación que tenemos nosotros están asentadas en un paradigma positivista, psicométrico, de medición, todavía basados en la curva normal, pero que supone que la forma en que yo aprendo es una forma que se adscribe a un modelo universal. De ahí que las experiencias más constructivistas, por ejemplo, como las que promueve el español Miguel Ángel Santos Guerra, enfatizan la metacognición, la autoevaluación. Hay aquí entonces un principio pedagógico que puede uno irlo profundizando, que es la tarea en la cual yo creo estar, digamos. Ya, segundo, lo educativo, y se nos ha olvidado muchísimo, es un fenómeno profundamente humano y humanizador. No hay otra forma en la vida de la especie, del Homo sapiens, que nos reporte tanto beneficio en la construcción de lo humano. Y a la vez en el fortalecimiento de las relaciones con los otros, el carácter humanizador. La ausencia de esta preocupación, la ausencia de este rasgo, yo la puedo observar hoy y cotidianamente en lo deshumanizada que está la relación educativa, en lo enajenada que está el aula. ¿Bien? Yo sé que en países vecinos podría ocurrir distinto, pero acá en Chile, después de la pandemia, digamos, post-confinamiento, los profesores han manifestado una preocupación profunda por las conductas de los estudiantes, por los altos niveles de desregulación y aumento de las situaciones de conflicto. O sea, hemos retrocedido, porque lo único que nos hace avanzar como humanos es estar como humanos entre humanos. Y eso es lo propio de lo educativo. ¿Bien? Tercero, el parámetro ético-político de que debe ser, como dijo Paulo Freire, una educación
en y para la libertad. Y ahí da lo mismo cuánta álgebra, cuánta historia de un país, tómenlo con relativismo, digamos. No es tan importante el contenido, sino el para qué. El para qué educar, y ese para qué está muy claro en una pedagogía crítica del sur, con los distintos autores que uno visita, en y para la libertad. 4, ya lo dije, recíproco, intersubjetivo, horizontal. Lo individual no produce buenos aprendizajes. Por eso que los psicólogos del aprendizaje han tenido que darle las gracias a Piaget, porque nos permitió entender la estructura cognitiva, pero no da cuenta de aprendizajes óptimos, porque hay en el constructivismo piagetano una cosa endógena, a diferencia de Vygotsky y a diferencia de las ideas del propio John Dewey o de Paulo Freire, donde uno llega a entender que nadie aprende solo. La frase de Paulo Freire de que nadie se educa solo tiene una profunda raigambre filosófica y es, digamos, potente todavía está muy potente. 5, lo educativo es complejo, dinámico, multidimensional. Bueno, eso lo dice mucho mejor Omar, lo dice mucho mejor Patricio. 6, aquí también retribuyo a las aportaciones de Patricio Alarcón. El acto educativo deseado, más potente, tiene que ver con el respeto y la existencia del otro, es decir, ontoempático y coexistencial. 7, historicista, territorializado, situado, vivenciado en un contexto cultural. Chile es un país, ustedes saben, es bastante rara la figura de Chile comparado con el resto de los países, porque somos muy largos y muy delgados. Pero eso implica dos cosas. Por un lado, un conjunto heterogéneo de ecosistemas derivados de las latitudes, que son recorridas de Arica a Punta Arenas, pero además de manifestaciones culturales asociadas a grupos étnicos que en su minuto eran dueños de estas tierras y que posteriormente se nutrió de procesos migratorios en el sur de Chile de alemanes, holandeses, italianos, en fin. Por lo tanto, no puede haber el sistema educativo nacional. No puede haber un currículum único nacional que se imponga tan pesadamente, porque finalmente como aprende un niño en Arica no es igual a como aprende un niño aquí en Santiago y no es igual a como aprende un niño en Punta Arenas. Eso es una idea que está suficientemente clara desde la escuela nueva hasta ahora, pero todavía no permea las políticas públicas, todavía no permea la mirada centralizada, en el caso chileno, de decisiones que se toman ahí al lado de la moneda donde está el Ministerio de Educación, Santiago de Chile. ¿Bien? 8, con Paulo Freire tenemos que decir que el acto educativo es un acto político. Y es político en el sentido de implicar una postura sobre el mundo, y ahí está lo ético también, y una postura que tiene que convertirse en acción, no solo en potencia, sino que en acto. Y para eso se necesita poder, y se necesita formas de organización. Lo ético y lo político, en los paradigmas no críticos, son defectos. Se les llama ideológico, se les llama militantes, se les llama subjetivo, pero no puede un acto educativo sino ser subjetivo, éticamente comprometido y orientado hacia una acción política. ¿Bien? 9, orientado a la autonomía y la emancipación de los sujetos como expresión más fina de lo que consiste en educar. Y finalmente, capaz de articular, y yo diría que aquí hay una novedad también, ya lo había insinuado, pero las pedagogías críticas me permiten construir como una especie de programa de investigación, como diría Imre Lakatos, sino un paradigma, un programa de investigación, donde distintas piezas vayan ubicándose, distintos temas vayan siendo puestos uno junto al otro, con un sentido mayor
que es que la educación tiene que ver con la transformación del sujeto y posterior transformación del mundo. ¿Bien? Dicho esto, ¿dónde está el tema inclusivo aquí? A partir de lo anterior, con un grupo de personas durante un buen tiempo hemos hecho alguna reflexión. Parte de eso está publicado en ese libro en Rosario, en Argentina, del 2019. Una mirada de la inclusión desde un sentido hermenéutico crítico del sur. ¿Bien? Entendiendo que una sociedad inclusiva se va a expresar necesariamente en una cierta educación inclusiva que requiere en su interior unos ciertos parámetros, unos ciertos valores que le den coherencia al quehacer educativo, que lo iluminen, que lo movilicen en un cierto norte, y eso lo podríamos llamar una escuela inclusiva con cultura inclusiva. Pero en el fondo, estimados y estimadas, cuando yo le pongo apellido a la educación, es porque estoy reconociendo que no tiene eso. O sea, si yo quiero una educación democrática, es porque me doy cuenta que la educación no es suficientemente democrática. Si yo la quiero humanista, es porque la educación ha perdido ese carácter, o lo tiene congelado, o lo tiene disminuido. Cuando le ponemos apellido, como en este caso educación inclusiva, tengo que ser súper consciente de que estoy en un camino que recién se inicia, y que a lo mejor estoy pidiendo algo que la propia escuela no quiere tener. ¿Bien? La aportación crítica lo que me ayuda es a pensar en algunas características de la escuela y de la educación que juegan a favor o en contra de cualquier proceso de vivir juntos. Léase democracia, léase convivencia, léase inclusión. En un texto que está publicado en este libro que yo mencioné, encontramos 5 nudos o cuerdas a seguir, ¿ya?, que son epistemológicas y que tienen una oferta desde la mirada crítica y desde la mirada crítica del sur, pero que yo no la pongo sobre la mesa habitualmente. Forma parte de esta reflexión hermenéutico-crítica y que dan cuenta de una noción de diversidad, que dan cuenta de una noción de inclusión y que incluso, y lo voy a decir así, no porque las personas hablemos de inclusión somos suficientemente inclusivos. No porque las personas hablamos de diversidad, leemos las diferencias como expresiones legítimas de un mundo plural y heterogéneo. El discurso político va más rápido que el discurso moral. El discurso político va más rápido que el discurso pedagógico. Eso significa que cualquier persona se compra un libro sobre educación inclusiva, revisa las ideas que ahí se proponen y se declara inclusivo. Y ya no integrador, por ejemplo. Y se declara pro diversidad, ya no normalizador. Ese ejercicio es perverso. Ese ejercicio lo encuentra uno en la universidad, lo encuentra uno en las cosas que se publican, lo encuentra uno en las políticas públicas. De ahí entonces que espacios como este son para incentivar, como diría Carlos Escliar, la sospecha. Ver dónde está la incongruencia. Aplicar dialéctica para analizar fenómenos cuya contradicción no es evidente para todos, excepto para un observador de corazón hermenéutico crítico del sur. Bueno, ¿a qué me refiero? Que no es lo mismo mirar el mundo desde la objetividad o desde la subjetividad. Yo dicto un curso que me tocó crear, así que me siento muy cómodo en ese curso, que se llama Diversidad y Potenciación de Aprendizaje. Y parte importante del curso es mostrar que hay una lógica de cientificidad en el mundo contemporáneo que permea todo, y cuyo parámetro mayor es la objetividad, al punto de que cuando yo quiero que alguien no me gane en una disputa de ideas o que se quede callado, yo le digo, entiendo lo que dice, pero es subjetivo.
Y cuando yo le digo al otro que es subjetivo, no estoy alabando su discurso, no estoy reconociendo que me gustó su idea, no estoy poniendo su idea al mismo nivel de la mía, derechamente lo estoy excluyendo. Paradojalmente, mientras más me paro desde la objetividad, más rechazo a un otro que piensa distinto, que siente distinto, que ama distinto, que se viste distinto. Por lo tanto, hay que cuestionar la idea de la objetividad, situarla donde corresponda, medición de pH, medición de número de camas de un hospital, pero no la puedo poner a la base de un instrumento diagnóstico en psicopedagogía para captar los intereses de un grupo de personas y tomar decisiones innovadoras juntos. Si no hay respeto profundo por la subjetividad, mi potencial de inclusión es mínimo. Lo mismo ocurre cuando yo me paro desde el universalismo. De hecho, la ciencia que se le enseña a los estudiantes todavía es de hacer leyes sobre la base de hipótesis, a partir de teorías fuertes que yo tengo. Eso está más cerca de la segregación que de la integración. Lo que está más cerca de la inclusión es el particularismo, el reconocimiento de que cada localidad, cada familia, cada contexto específico es en sí mismo valioso y es un mundo complejo. ¿Bien? Epistemológicamente también, si yo me paro desde un interés explicativo, como son los paradigmas cuantitativos, o desde uno comprensivo, como son los paradigmas cualitativos. Si opto por la teoría, por la práctica o por ambas. Acuérdense que en el paradigma positivista la teoría es una entidad superior, incuestionable, y que yo aplico yendo a la realidad. En cambio, en una postura cualitativa, esa teoría me puede inhibir de comprender el mundo y yo construyo teoría más bien desde la inferencia, desde casos particulares e intersubjetivos. O, como diría un crítico, derechamente desde la dialéctica, donde no hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Y en quinto lugar, un problema epistemológico que yo debo atender para hablar de diversidad es cómo entiendo al sujeto, al otro, la otredad. Normalmente nos paramos desde la mismidad y sospechamos del otro. Porque si el otro come culebra y yo no como culebra, el otro está mal. Y ahí estimados y estimadas, la tentación de referirme al otro como una normal está ahí en 2 segundos. Sin embargo, cuando yo, desde la empatía, desde el asombro, desde el afecto, miro al otro y veo sus formas de comer, sus formas de bailar, no me queda más que decir, yo quiero aprender eso. Eso también es parte de lo que yo podría valorar. ¿Bien? Voy a ser un poquito más técnico ahora. Presentando tres ideas que están siendo cuestionadas de la educación especial, del tema de la inclusión, desde enfoques hermenéuticos críticos del sur. ¿Bien? El primero es, esta es una idea que yo he venido planteando, por eso que dice Bazán ahí, de la indiferencia a las diferencias profundas. Miren, es difícil encontrar hoy día un personaje, excepto algunos señores políticos destacados que tratan de excluir ideas y de imponer posturas. No estoy hablando solo de dictadura, estoy hablando de una cierta intolerancia que hay con ideas distintas, con formas distintas de pensar, en fin. Yo recuerdo que el presidente Bolsonaro, apenas subió al poder, quiso eliminar todo lo que fuese pensamiento de Paulo Freire, ya sea en el Instituto Paulo Freire o en la Universidad Católica de Sao Paulo. Ese tipo de personajes son pocos, afortunadamente. Yo diría un 5% se declara antidiversidad, se declara hostil al otro. Pero ojo, no porque se declara a favor del otro y parece que lo acoge en su contexto, necesariamente estamos frente a una noción de diversidad profunda. O sea, el tránsito de una hostilidad evidente al otro, que atenta contra los derechos humanos y que es muy visiblemente condenable,
que pase a ser una condición de hospitalidad no necesariamente es una diversidad profunda. Yo la llamo pasar de una antidiversidad grotesca, burda, despreciable, a una noción de prediversidad. De hecho, las escuelas dejan entrar personas al aula. Las instituciones dejan entrar personas diferentes, pero las dejan en el hall, las ponen en una sala aparte, les dan horarios distintos. Y no sería extraño, como pasaba hasta hace muy poco, que les ponían un uniforme de un color y sus calificaciones o libretas de notas con un cierto color también. ¿Está bien? Esto es como moverse solo en lo que se llama lo políticamente correcto. Desde la hostilidad al otro hacia una cierta hospitalidad con ese otro. La mera hospitalidad entonces no implica cambio en el sentido de lo que estamos haciendo. O sea, el sentido visto como lo mencionábamos recién, intersubjetivo, relacional, emancipatorio, libertario. No tiene nada de eso. Las investigaciones que nosotros hemos hecho a través de tesis, por ejemplo, muestran que esto es como una especie de tránsito epistemológico. O como diría Paulo Freire, los profesores están en una suerte de conciencia transitiva, que tiene mucho de ingenua y poco de crítica. ¿Bien? ¿Qué es lo que estaría pendiente? Transitar hacia una noción de diversidad donde no hay buenos ni malos, donde no hay dicotomías como normal a normal, donde yo me aperturo al otro en el goce de la experiencia de lo nuevo. Lo que en biología está clarísimo, biodiversidad. Ningún ser vivo sobra, pero en ciencias sociales y en pedagogía sí sobra gente, pues. Los colegios siguen expulsando personas, los colegios recomiendan que un estudiante salga del colegio. ¿Y eso por qué? Porque todavía estamos en una prediversidad que es una suerte de hospitalidad a medias. Hay que conducir hacia una experiencia de vivir juntos en y para las diferencias. ¿Bien? Yo igual observo con cierta alegría que los jóvenes, diré, permítame decirlo así, mis hijos, que son jóvenes universitarios, profesionales jóvenes, entre 25 y 30 y tanto, son mucho más empáticos que nosotros, son mucho más generosos en la coexistencia. Y son capaces de decir, papá, ¿qué te importa su orientación, su identificación, dónde vive? Es porque lo que importa es vivir juntos. ¿Bien? Segunda hipótesis, digamos, para demostrar que estamos en tránsito epistemológico. En los años 60, la educación especial en el mundo, y yo también digo aquí en nuestro continente, en América Latina y en Chile, tenía como preocupación la normalización. Había un interés ético de tratar a las personas como personas, había una preocupación por no marginar, por no excluir tan groseramente, si ustedes quieren. Esto lo digo porque yo recuerdo conocer experiencias de mujeres, hombres de unos 20 años con alguna discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva, como se dice ahora, cuyas familias tenían escondida a esta persona. Yo conocí el caso de una joven que vivía en un patio grande atrás, una suerte de gallinero, en precarias condiciones, condiciones infrahumanas. Entonces, eso en los 60, digamos que fue un momento de mucho cambio cultural y político, y yo diría emancipatorio, apareció como un problema. Y se generó un proceso de normalización. Pero la normalización tiene como norte la igualación, la equiparación. Y por lo tanto, cuando hablamos de normalización, no estamos hablando de respetar al otro, de ser empáticos. Entonces fue cuestionado en los 80 con los movimientos de integración, que en Chile implicó, por ejemplo, sendas normativas y leyes sobre integración, el surgimiento de oficinas del Estado para atender a las personas, sobre todo con discapacidad. Había mucho aquí de un modelo médico. La normalización, por lo general, tiene una raíz menos social y más médica, hospitalaria, digamos. La integración
surgió como un discurso más social, tomado de la integración que uno encuentra en ciencias sociales como fenómeno de coherencia de los grupos humanos y de los sistemas sociales, pero siempre mantuvo en los 80 esta cosa como del modelo médico. Y por eso que la educación diferencial se especializaba en clasificaciones y aparecieron los dislexia, discalculia. O sea, nos salimos un poco de la discapacidad y se entró a otros ámbitos de la vida humana. Yo interpreto que fue un progreso. Por cierto, en los 2000, distintas personas empezaron a decir que, por cierto, la normalización ya fue y que la integración no funcionó. La verdad es que yo no he encontrado ningún texto que explique este tránsito, este clivaje, pero es un discurso aprendido hoy por hoy entre las personas que trabajamos en estos temas en educación diferencial, que ahora hay que hablar de inclusión, como si el cambio de término me garantizara mejores cosas, ¿no? Es como un matrimonio que está por separarse y un día acuerdan que no se van a llamar más a sí mismos matrimonios, sino que se van a llamar amigos en el amor. Esto es como un chiste, pero... Y algo les pasa que se rebautizan y se supone que la vida mejora. Ya, pues bien, no es una buena idea, porque hay problemas estructurales, problemas de relaciones, problemas de afectos que no se modifican cambiando el nombre. ¿Cómo se llama eso? Eufemismo. Y lo que hay en educación especial son eufemismos, toda vez que yo no voy al fondo epistémico-pedagógico de lo que estoy proponiendo o haciendo. Lo que yo digo es que aquí, lo digo basándome en Carlos Escliar, y Norberto Pollino, también un gran argentino intelectual. Lo que aquí ha faltado es la pregunta ética y política propia de la pedagogía crítica del sur, que es, ¿para qué incluir a esos otros? Cuando yo le hago esta pregunta a mi estudiante me dice, pero si es obvio. No, no es obvio. Cuando usted dice que es obvio y se niega a reflexionar es porque está en el ámbito de la racionalidad instrumental y de un cierto paradigma dominante. Quebremos esa lógica y reflexionemos en para qué queremos incluir. ¿Por qué queremos vivir juntos? Y la pregunta más importante, ¿qué estamos dispuestos a hacer por esos otros? Por lo tanto, aquí hay un derrotero epistemológico que está en proceso, porque hay eufemismos, porque hay hegemonía de posturas no críticas, donde finalmente la normalización, la integración y la inclusión podrían ser solo un cambio de rótulo, y todas ellas, como hemos podido indagar varios profesores chilenos, y también argentinos con Carlos Escliar, que ya mencioné, que lo que hay es misericordia. No puede haber a la base de mi postura educativo-inclusiva misericordia. Porque si lo miro de un punto de vista teológico, no hay misericordia en la teología de la liberación. Hay deseo de cambio social porque hay injusticias sociales. Normalización, integración e inclusión tienen en común el control. O la patologización, o sea, todavía se mueven en un modelo médico. ¿Hacia dónde habría que transitar? Llamémoslo inclusión. Algunos hablan del paradigma inclusivo. No es un paradigma nuevo si no analizo los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que subyacen a estas ideas. ¿Ya? La inclusión como un problema ético, social y pedagógico, donde nuevamente lo que define esto es la experiencia humana, única y humanizadora de vivir juntos en y para las diferencias. Y hay un tercer caso, porque estoy consciente de que tenemos que dejar algunos minutos para conversar. Carlos Escliar presenta esta deriva terminológica que nuevamente desnuda los eufemismos. Hay palabras que ya no decimos. A todo esto, me parece a mí que cierto lenguaje inclusivo está lleno de eufemismos, porque esos giros lingüísticos no necesariamente se correlacionan con condiciones de contexto. Si las condiciones de contexto no son liberadoras, no existe un lenguaje inclusivo. ¿Está bien? Parecería entonces superficial ese intento, o de falta de coherencia epistémico-teórica, ¿ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido en la normalización, en la integración? Las personas que están frente a mí, yo los considero deficientes,
no corren como yo, no hablan como yo, no piensan como yo, no suman como yo, no responden preguntas como yo. Cuando digo esto, estoy claramente en un terreno médico de la patología. Y luego me aseguro que sean los otros los deficientes. Es raro que un médico se pare frente a un paciente reconociendo su presión arterial desbordada o su consumo excesivo de alcohol. Es más raro todavía que un psicólogo se pare frente a un paciente en condiciones de igualdad. Siempre lo hace desde una lectura que se atribuye a lo normal y le otorga al otro la deficiencia. Por algo está ahí ese paciente. Yo sé que hay posturas hermenéutico-críticas que transversalizan eso, que lo quiebran, pero en fin. Entonces, ¿qué me pasa con ese otro deficiente que no soy yo, sino que es él? Se naturaliza y se le pone un nombre, se lo clasifica, DSM-5, las clasificaciones CIF en educación especial. La ley chilena, por ejemplo, financia la educación especial sobre la base de un voucher, que es un dinero que se le da por cada estudiante. Si ese estudiante, además, vive en zonas rurales, más dinero. Si además, o sea, porque lo rural es inferior a lo urbano. Si además está en contextos de vulnerabilidad, más dinero. Si además tiene problemas de lenguaje, más dinero. ¿Se fijan cómo se naturaliza incluso la forma de financiamiento? Hay escuelas de lenguaje que no sobreviven si no tienen niños con problemas de lenguaje. ¿Está bien? Ya. Pero somos buenas personas. ¿Qué hago con ellos? Reeducación. La reeducación es una palabra muy complicada, es como formatear al otro para que se normalice como yo. Por eso que después viene la normalización. Y a eso lo llamamos integración. ¿Qué ha pasado? Era muy feo hablar de trastornado, deficiente, anormal. Y apareció el concepto de necesidad educativa especial, como nos lo recuerda Carlos Escliar. Entonces se cambió la cadena de significados en una nueva secuencia lingüística. Miren, estoy frente a un estudiante que no aprende, porque es un sujeto con necesidades educativas especiales. Déjenme decirle que yo no salgo del mismo camino, de la misma línea férrea, que es la de la patologización del otro. ¿Quién tiene las necesidades educativas especiales? El otro. Está en la otredad, no está en la mismidad. Por eso que mis hijos dicen, ¿por qué tienes que preguntarte si él es soltero, si es casado, si es homosexual? Esa pregunta está de más. Porque cuando yo me hago esa pregunta, genero la dicotomía nuevamente. La mismidad no tiene necesidades, es la otredad la que tiene las necesidades. Por lo tanto, sin más, vuelvo a la cadena trófica, a la cadena de palabras anteriores. Miro desde la patología, ya no hablo de otros deficientes, son otros con necesidades educativas especiales, se naturaliza el que hay personas con necesidades educativas especiales. Cuando un profesor ve a un alumno que no aprende en la sala, listo, tiene necesidades educativas especiales, lo voy a mandar al psicopedagogo. Cero cuestionamiento a su propia praxis, cero cuestionamiento al clima que es capaz de crear, cero presencia de Vygotsky, de John Dewey y de Freire. ¿Está bien? Y por lo tanto se normaliza y eso lo llamamos integración. ¿Cómo resuelve esto Carlos Escliar? Ya dije que la inclusión es un acto ético-político, tal como lo dice Freire de la educación en general. Parto no de un otro deficiente, no de un otro con necesidades educativas especiales, parto con un otro al cual le tengo que reconocer políticamente su diferencia. ¿Bien? Si salgo con una persona al cine y se pone a bostezar, yo no voy a ponerme a pensar que esta persona tiene una deficiencia en el sueño, que esta persona es especial en el sentido de que no es capaz de salir a ver una película porque bosteza y se duerme. Tengo que solo aceptar el derecho de cada cual a bostezar y a tener sueño, porque yo no sé, a menos que lo converse, lo dialógico, a menos que lo reflexione, lo crítico, cómo está su situación biopsicosocial de tarea, de fatiga, de estrés, de agobio. Solo es. Y punto. Y a partir de ahí no hay patologización, sino que es una práctica de la diferencia. Oye, tu amigo bosteza mucho, sí, él es así. Ya, pero ¿y qué tiene? No tiene nada. No sigas por ahí. Es nomás.
Suspende el juicio, dice Carlos Escliar. No digas nada, es. Y nos metemos en el campo de las experiencias comunitarias, donde hay personas que bostezan mucho y otras que no bostezan. ¿Han visto estas personas que hace mucho frío y se sacan la polera y juegan un partido de baby o hacen un asado a torso desnudo? Eso es parte de la riqueza que en biología, ya dije, está clara, que se llama biodiversidad, y aquí debería llamarse sociodiversidad, pero no está clara. ¿Cómo me refiero a ese otro? Persona con diferencias, a la alteridad propiamente tal. Y por lo tanto, ¿cómo se vive pedagógicamente esto? Con experiencias culturales, multiculturales, interculturales, y eso es lo que se llama educación, coexistir, vivir juntos, la interacción educativa, ¿ya? En suma, estimados, es de una ingenuidad insolente, aquí exagero un poco, pero propia de las certezas y la servidumbre que aquí cuestionamos de una escuela y una educación moderna, autoritaria, opresora, creer que la escuela desarrollará a un ser humano desde contextos de exclusión y domesticación, en la actual matriz de sentido en la que opera. Si ustedes me preguntan entonces, ¿qué aporta la pedagogía crítica del sur? Capacidad, sensibilidad para interrogar y resignificar las experiencias educativas actuales, porque están hechas de una madera, de un yeso, de un cemento, que quizás fue oportuno, como parece que fue en Europa, la construcción de la escuela moderna, pero que nos tiene a nosotros aquí queriendo ser como lo que no somos, teniendo tantas formas y fuentes de inspiración como la teología de la liberación, como la música multicultural que uno escucha, como las expresiones artísticas de los murales, como las comprensiones pedagógicas de Paulo Freire y de Simón Rodríguez y de Gabriela Mistral, etc. Entonces digo yo que hace falta toda la incertidumbre, más incertidumbre y menos servidumbre que cada aula y cada comunidad educativa pueden generar en el camino de fundar una escuela del sur, sustentada en una epistemología crítico-constructivista y una ética de la emancipación, ¿ya? Aquí hay un bonus track de algunos principios de una cierta didáctica de las diferencias, pero que ya las he mencionado, aquí están como una suerte de decálogo, 8 términos, octágolo, y voy a cerrar con esta frase de Paulo Freire, que está en el texto Pedagogía del Oprimido, no es un texto que uno lo encuentre luces muy evidentes sobre inclusión y diversidad, pero si lo analizamos críticamente, hay ahí una fundamentación muy importante. Dice Paulo Freire, nadie puede ser auténticamente prohibiendo que los otros sean. ¿Bien? Eso. Estimados y estimadas, ¿ya? Muchas gracias, Domingo. En realidad, ahora hay que comenzar a reflexionar Así es. en todo esto que nos presentaste acá, y en realidad es una nueva forma de ver la pedagogía y llevar a la esencia de lo que es el ser humano, en realidad, más que la transmisión de información, como decía, sino que es un proceso que debe irse involucrando el profesor, y son justamente los profesores los que van a cambiar esta forma de educar. Así que si alguien tiene alguna... Mira, la profesora Sandra Jiménez, ¿sí? Dice, doctor Bazán, me recordé mi particularidad, yo bostezo con el frío, y recordé cuando era niña y me ganaba un empujón de mi abuelita en la misa, porque la iglesia es muy fría y cada vez bostezaba. Y porque se supone que a la iglesia uno no va a bostezar, tiene que... Entonces, efectivamente, veo, Sandra Elinor, que también eres buena para reírte. Eso también está negado en la escuela. Nosotros en Chile tenemos una frase que dice, la risa abunda en la boca de los tontos. Porque los profesores preguntaban, ¿y usted de qué se ríe? No sé. Ah, es tonto. ¿Está bien? Bueno, hoy día tenemos educación emocional, tenemos muchos aprendizajes para contrarrestar eso.
No sé si alguien quisiera comentar, hacer alguna... Sandra. Bueno, no, excelente, excelente todo este planteamiento porque habla de lo humano. Los seres humanos somos así con estas particularidades y el docente tiene que conectarse con todas, con cada uno de los seres, su forma de ser. No puede haber esas distinciones. Y claro, recordé lo del bostezo porque sí, me ocurría con mucha frecuencia. Y no era un empujón que me ganaba a veces hasta un pellizco, porque bueno, era la tradición familiar ir a la iglesia y de verdad era muy fría la iglesia. Ahora que estoy aquí en Chile, pues ya bostezo menos porque ya me adapté al frío de aquí de Chile, que creo que me ayudó. Pero sí, hay que reírse, hay que disfrutar, hay que aplicar incluso cuando la clase está así como medio fastidiosa, diría yo el nombre. Ay, bueno, un chiste, un alumno que nos cuente algo gracioso y que podamos reír y podamos conectarnos con la alegría y eso nos va a conectar con el aprendizaje. Tenemos que irnos por esa vía también. Gracias. Doctora María Fernández. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitarlo de antemano, doctor Bazán, por su excelente disertación. ¿Me escuchan, no? Sí, te escuchamos. Gracias. Ok. Excelente, excelente. Una disertación que de verdad que nos hace recordar que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos críticos, comprometidos y conscientes de su capacidad para transformar el mundo. De modo que esta pedagogía que usted ha descrito y fomenta la inclusión y permite pues sembrar semillas para una sociedad más equitativa y solidaria. De verdad que es necesario construir un futuro en que la educación sea un poderoso agente de cambio. Y hacia eso debemos ir los docentes. Felicitaciones de verdad. Muchas gracias. La doctora Wilda Aravena, por favor. Tiene la palabra. ¿Aló? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Quería con esto recordar una frase de Walter Benjamin en que dice: el pasado es un horizonte de expectativas que no hemos podido cumplir, se supone. El presente es su resolución y el futuro es el espacio de experiencia siempre nuevo. Ahí con eso me quedo. Gracias. Muy bien. Él es un teórico de la escuela de Frankfurt, de la tercera generación. Muy bien, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Oye, quiero comentar a propósito de lo que están diciendo ustedes, que probablemente estamos de acuerdo nosotros acá, porque por eso convergemos en un espacio como este. Pero cuando uno toma roles en el sector público, en la dirección de una escuela o en una universidad, es mucho más difícil que estas ideas se vehiculicen, que se expresen. Entonces, yo me quedo con el argumento, el fundamento que hay que tener en cualquier escenario. Y eso, digo yo, que nos pone como pedagogos activos, digamos, a sostener estos discursos como lo han hecho ustedes. Porque hoy día, por ejemplo, estamos amenazados con lo que se llama la inteligencia artificial. Hoy día en la mañana revisé un estado de avance de un ensayo de una estudiante de primer año y me pareció tan bien escrito y lo intenté googlear para saber si había plagio. Y no hay plagio. Está perfecto el ensayo, está muy bien hecho. Y eso debería llevarnos a preguntar, ¿vamos a perder la batalla de entregar contenidos y pedirles trabajo a los estudiantes que van a ser casi perfectos? ¿O tenemos que cambiar el foco? A mí me parece que el foco no debiera ser los contenidos, sino aquellos contenidos que implican pensamiento crítico, reflexión. Entonces, estuve toda la mañana pensando, ¿qué le contesto a este estudiante? Bueno, le dije que el trabajo era excelente, que estaba lleno de ideas, pero que yo no la veía a ella ahí. Que rehiciera el trabajo, primero citando autores, porque no había ningún autor, eso ya es más clásico.
Segundo, que pusiera ejemplos de su vida cotidiana, que lo situara, que contextualizara eso que me estaba presentando. En el fondo, yo creo que la mejor forma de combatir la inteligencia artificial, que en Chile se está proponiendo que la inteligencia artificial le ayude a los profesores a planificar. Miren, o sea, es quitarle su capacidad creativa, es quitarle su capacidad de contextualización. Lo que quiero decir es que, así como hace 30 años nunca me preocupó que un detergente viniese con una enciclopedia pegada, ¿ustedes se acuerdan? O que uno compraba cereales o un detergente y venía con un CD-ROOM, una enciclopedia. Nunca me preocupó, porque siempre he pensado que nosotros tenemos algo que va más allá de la tecnología, que es lo ético, que es lo moral, que es la argumentación. Bueno, ese tipo de desafíos tenemos, están aquí, y no nos podemos seguir haciendo los locos, como decimos en Chile. ¿Bien? Y la pedagogía crítica, por lo menos, me ayuda a mirar desde esa aportación. Eso quería comentarle. ¿Alguien más? Doctora Sandra. Sandra. Sí, yo quería decirte algo con relación a la inteligencia artificial. Yo siento que el tema es la estrategia. Es la estrategia, porque de pronto eso que tú dices que está ocurriendo pasó de otra manera, cuando se copiaban de los textos, cuando tú no te sabes todos los textos, tú no te sabes de memoria todo un contenido, y ves que ese alumno está en clase, es muy débil su participación o es nula su participación, y tú eres parte de lo que tú te muestras como tu conocimiento también te da. Entonces tú ves el estudiante que no participa, que no tiene esa capacidad crítica para sostener un planteamiento. Cuando ves un argumento como tú lo estás observando, tú dices, bueno, esto no parece de esta persona y estás en lo cierto, seguramente que estás en lo cierto. Entonces yo digo que allí el asunto es debatir con ellos en clase, o sea, cambiar la estrategia. Te lo tomaste de otra parte, pero ahora te escucho. Ahora te escucho como grupo. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te encontraste? ¿Qué dificultades encontraste? Sí. ¿Cómo argumentas eso que tú dices? Y que a eso tú le des otro valor. Entonces dejas la tarea escrita como un ejercicio que puede ser copiado y que algún aprendizaje le quedó también de allí porque tuvo que leerlo al final. Y luego debatir. Esa es una forma de uno obligar a que, bueno, si te copias, ahora tienes que enfrentarte y defender tu idea. Y creo que por allí pueden ir los asuntos porque la inteligencia artificial va a seguir cada día perfeccionándose más. Cada día va a tener otros agregados y entonces nosotros vamos a encontrarnos con que cómo evalúa este alumno que no está aprendiendo nada, básicamente, que estés copiando y cómo yo estoy ayudándolo en esa formación y hacerlo un ente crítico y que de verdad luego cuando le corresponda desempeñar en algún trabajo lo haga de manera ética, como dices tú. Pudiera estar por allí. Estoy de acuerdo, sí, es más en lo procedimental. Uh-huh. Sí, muy bien, muy bien. Ahí aparece un comentario de Daniel López. Hay una pregunta, dice, al retomar todos esos elementos desde la atención del ser humano, ¿cómo no quedar en una pedagogía individualista? Si entiendo, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo entonces de no quedarnos en el individualismo? Ya, yo quiero decir que filosóficamente, una forma de responder a eso es primero decir que siempre se contrapone el individuo a la persona. El individuo comprendido como un elemento dentro de un conjunto mayor, una población, con características similares todos, pero que operan a nivel del átomo, por ejemplo, en relación a la materia en general, o es el equivalente a la célula en relación al tejido. El nivel micro del tejido es la célula, el nivel micro de la especie humana es el individuo. Pero esa lectura está en contraposición, por ejemplo, a las filosofías personalistas y católicas incluso, que hablan de la persona. Entonces, en las pedagogías personalizantes, el individuo no es igual a la persona. ¿Qué tiene la persona que no tiene el individuo? Un carácter único y original. En el caso del individuo es como el elemento de la muestra que pertenece a la población. Pero aquí hay una lectura ética de que este individuo
no es un individuo igual al resto, es un individuo único, original, y por eso que más que una filosofía personalizante, uno lo mira desde la fenomenología, por ejemplo. Nadie es igual a otro. Esa actividad que uno hace con los niños en el colegio, que pone un espejo en una caja y les dice, mira, abre y vas a encontrar algo que no hay en ninguna otra parte del mundo, solo aquí. Y el niño abre y se mira al espejo y se da cuenta que es una invitación a que él se quiera mucho porque es único, original, irrepetible. Otra forma de entenderlo, y Dania, me parece a mí, es más política. Filosóficamente hablando, las pedagogías críticas son neomarxistas y por lo tanto, cuando mencionan al sujeto, no lo entienden como un individuo egoísta, aislado, sino que lo entienden como un sujeto en relación con otros sujetos, orientado al bien común, y por lo tanto es más bien el colectivo de individuos. Entonces, no es una pedagogía individualista. Miren, por último, yo trabajé en un colegio personalizado. Siempre se dice que la educación personalizada es de pocos estudiantes, de pocos individuos, pero filosóficamente hablando, puede haber muchos estudiantes en una sala, porque los colegios públicos que intentan esto tienen muchos estudiantes, pero es el modo en el que yo me vinculo con los otros, lo que me saca del individuo egoísta aislado y me pone en una relación de un colectivo, con orientación al bien común. O sea, ¿puede haber colegios personalizados con 30 estudiantes? Sí. Si ese profesor llega media hora antes a la clase, prepara todo, se para en la puerta y lo saluda. Y le dice, Omar, ¿cómo está la salud? Alicia, ¿cómo está su familia? Eso es persona a persona. Es todo lo contrario de individualista, ¿de acuerdo? Ya, eso quería comentar. Ese es o sea, si yo caigo en una pedagogía individualista es porque nunca salí de una matriz individualista, de un chileno, como decimos en Chile, sálvese quien pueda, egoísta. Y eso es lo que está pasando en el mundo moderno, que las relaciones son funcionales, o sea, yo me acerco a alguien solo porque me conviene, es instrumental, no porque yo ame al prójimo, como diría Patricio Alarcón. ¿Bien? Eso. Edith tiene su mano ahí levantada. Sí, bueno, la verdad es que me recordé de una situación que pasó cuando yo estaba en el último año de la secundaria. Y hace mención a la nueva visión que están dando ustedes, que ya ese profesor la tenía. Era mi profesor de matemáticas. Y estábamos haciendo un problema, resolviendo un problema, y él iba preguntando uno por uno a los alumnos, ¿no? Y cuando me llegó la pregunta a mí, yo me fui por otro camino. Y normalmente él habría parado. No, eso no es. Pero me dejó seguir y seguí otro camino. Y finalmente llegué al resultado. Y él me felicitó. Entonces, yo pienso, él tenía una postura de apertura, de aceptar al otro, aunque se fuera por otro lado, digamos, de acuerdo a lo que él tenía establecido. Me hizo recordar, y me parece la explicación y la conferencia extraordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Tuviste suerte con ese profesor, ¿eh? Porque los profesores de matemática y los de ciencia, yo soy profe de biología. Sí, y eso se hace 70 años atrás, más de 70. Mira, qué experiencia privilegiada. Porque los profesores de ciencia, como yo te comentaba, nos gusta el camino del riel, pues de una sola línea, digamos. Exactamente. La certidumbre. Sí. Y entonces, estudiantes como tú, también tú aportaste lo tuyo, promueven la incertidumbre y eso incomoda. Pero va al profesor. Pero va en la línea de una postura crítica. Doctora Pierantoni, ¿tiene la palabra? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Buenas noches. Capaz que van a sentir un poquito de ruido,
porque les cuento que estoy paseando con mi familia en una localidad de la provincia de Córdoba, Villa Mira. General Belgrano, y bueno, me sumé igualmente a la reunión, así que van a escuchar a lo mejor un poquito de interferencias con el micrófono. La verdad que me pareció muy interesante su exposición, doctor Domingo. La verdad que me hizo entender, yo soy grande pero muy joven en relación, digamos, a la evolución de la ciencia. Me hizo entender un poquito porque en situaciones como la que estamos viviendo, yo estoy trabajando en territorio, estoy en un gabinete psicopedagógico de una escuela especial, y trabajamos con todas las escuelas de nivel, le llamamos nosotros en la Argentina, que son las escuelas entre comillas comunes. Un poco, digamos, traídas de esto que usted hablaba de la normalidad y la anormalidad, ¿no? Las escuelas especiales y las escuelas comunes. Bien. La verdad que me cuesta mucho entender esto que se está viviendo de la rigidez que se está viendo, digamos, en las escuelas en relación a la pedagogía. Entender un poquito, digamos, que la pedagogía ha quedado un poco obsoleta en relación a la evolución social, cultural y humana, creo. A tal punto de que caemos volvemos al paradigma médico, en la patologización. Hoy todo niño con dificultades de aprendizaje tiene un rótulo médico que lo diagnostican, y ese es el motivo, entre comillas, por el cual ese niño no aprende. O sea, es como que se le pone al niño la discapacidad, cuando creo que coincido totalmente. Bueno, la verdad que me ayudó mucho a entender y a pensar y a calmar también mi ansiedad, porque la verdad que angustia mucho cuando se patologiza un niño, y creo que la discapacidad es de la pedagogía, lamentablemente. Creo que la ciencia, este análisis que hizo en relación a la psicología, creo que la psicología avanzó tal vez, desarrolló otras miradas, y la pedagogía ha quedado muy obsoleta, digamos, a la realidad social, cultural y humana que ha ido evolucionando, ¿no? Muchas gracias, doctor. La verdad que fue un gusto escucharlo y ayudarnos y enseñarnos a pensar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Quiero comentar dos cosas. Uno, en Chile la normativa principal para las actividades de la educación especial y de los otros profesionales en relación a la diversidad está en un decreto que, si no me equivoco, es el 170, y después apareció otro, el 83. Si uno analiza ese decreto, ejercicio que a veces hacemos con mis estudiantes, desde un estilo hermenéutico crítico, es contradictorio, está como redactado por dos manos. Es como si el hijo terminara un trabajo y el papá se levanta a las 2 de la mañana y se lo rehace, porque quiere que le vaya bien al hijo en el colegio. Por lo tanto, hay dos lógicas. Todo lo que es clasificación, asignación de subvención, que es el modo en que se financia en Chile, está hecho, como usted dice, patologizantemente, con clasificaciones. Y aunque hable de necesidades educativas especiales, el niño es el problema. Y hay otra parte de ese decreto que introdujo, por presión de una comisión que participó en eso, donde estaba Rodrigo Sangüesa, un autor chileno que yo mencioné, hablaba de las barreras, era más constructivista, era más vigotskiano. Entonces, ese decreto tiene es como no sé cómo decirlo, pero es como un embutido de ángel y bestia, un embutido de ángel y bestia peleándose quién hegemoniza la lógica del decreto. Entonces uno lo puede entender desde, está bien que haya una clasificación, que haya un niño que necesita algo porque parece que algo tiene según ciertos instrumentos diagnósticos, pero lo importante es el contexto, lo que hay que hacer, el trabajo colaborativo. Entonces es una normativa en tránsito epistemológico. Es una normativa que tensiona a los profesores porque no saben si irse para un lado o para el otro, ¿ya? Y en relación a la pedagogía, yo soy defensor de la pedagogía, yo firmo pedagogo, por mí usara poleras o remeritas, como dicen ustedes allá en Argentina, con la palabra pedagogía,
pero la pedagogía hoy por hoy está alicaída porque hay muchos profesionales tomando decisiones en los ministerios de Educación y Cultura y Salud que no son pedagogos. Entonces toman decisiones importantes desde la psicología, desde la antropología, desde la economía, desde las ciencias políticas, y se perdió la principal pregunta pedagógica, que es, ¿para qué educar? El sentido de educar. Y es la que yo hacía a propósito de la inclusión. Ya, hay que hablar de inclusión, es un tema de moda, es políticamente correcto, pero ¿para qué? Dialoguemos para qué. Y sobre eso no hay respuesta. Hay balbuceos, pero hay como por inercia, es superficial. Entonces, efectivamente, como también comentando un poco, son procesos de transición que requieren muchos cambios, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, esto no lo vamos a cambiar nosotros, probablemente otras generaciones, pero uno podría pensar que a lo largo de 2 siglos hay procesos emancipatorios, hay más derechos para niños, mujeres, adultos mayores, pueblos originarios. Nos costó muerte, sangre, sudor y lágrimas, pero es posible. Bueno, y como dice Paulo Freire, que ya no habló al final de su vida de utopías, porque parece que se acabaron, pero sí de un inédito viable. ¿Qué es un inédito viable? Algo que no ha habido todavía, pero que es viable. Es viable en la medida que más grupos como nosotros tematicemos de esta manera, que acordemos que el modelo médico tiene sus ventajas y desventajas, más bien desventajas. O sea, para mí, honestamente, el que sea difícil el cambio no me da mi lana. ¿Está bien? Con un buen Fernet, yo sigo adelante. No sé si hay más comentarios. Rodolfo, te escuchamos. Claro. Buenas noches de aquí de Cuba. Bueno, doctor Omar y Domingo y los colegas que están en la sala en cada uno de sus lugares. Para mí ha sido muy interesante lo que hemos compartido, teniendo en cuenta también en su exposición la vigencia del pensamiento de Paulo Freire y lo referido a la temática de la educación inclusiva, que realmente para el alcance óptimo y de la calidad de los estudiantes, con un pensamiento crítico, reflexivo y participativo y alternativo. Pero que para ello también es importante, pienso, en los contextos, el contexto social, son donde se desarrollan los estudiantes. Y también pensar en no marginar al estudiante derivado de los resultados de los diagnósticos que aparecen en un momento determinado, y que realmente que no sea un lema aplicar la educación inclusiva, sino que llevarlo a la práctica para que realmente haya un aprendizaje desarrollador y más interesante, y que no exista la marginalidad en los estudiantes. Muy complacido, muy interesante su tema. Igualmente las intervenciones que me han precedido de las colegas que lo han hecho. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes por su presencia y sus comentarios. Bueno, estamos en un proceso que todavía continúa la próxima semana, la siguiente y siguiente, todos los viernes a la misma hora, a las 6 de la tarde, y la idea es ir madurando, reflexionando con cada una de estas pedagogías y que justamente es lo que en realidad puede llegar a lograrse un cambio muy necesario en estos tiempos, ¿no? Así que agradecido a todos los participantes y gracias, doctor Domingo Bazán, por su presentación tan relevante. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a compartir con Omar la presentación para que la pueda distribuir entre ustedes. Claro, y de todas maneras está grabado, esto se va a entregar en su momento. Ya, muy bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.